vuestro granito de arena al trabajo que venimos desarrollando, con el fin de denunciar la situación tan insostenible en la que hoy en día nos encontramos. Formamos parte de una iniciativa abierta a toda la ciudadanía, donde cualquier persona cabe, que surge espontáneamente y que trabaja bajo un mismo proyecto y en la misma dirección: el derecho a una vivienda digna. Este derecho se lleva vulnerando desde hace mucho tiempo, sin que ningún gobierno hasta ahora haya puesto en marcha medidas reales para protegerlo. Y visto lo visto, si nosotros no defendemos su cumplimiento, nadie lo hará en nuestro lugar. Mediante esta manifestación que hoy hacemos, planteamos unas reivindicaciones. Unas reivindicaciones que son básicas y fundamentales para cambiar la actual política de vivienda que practican los dos partidos mayoritarios. Creemos en una ciudad en la que la mejora al acceso a la vivienda es un deber público, como lo es la dotación de agua limpia y clara, la misma para todos y en todos los puntos, y no un asunto del mercado que esté regulado por la mano invisible de Adam Smith o por la mano visible de los promotores. Parece que hay que recordarle al señor Camps y al señor Antón que la finalidad de construir VPO es estrictamente social, señor Camps, y no como ahora hemos descubierto que la motivación es económica y que la intención del conseller es conseguir que los industriales del ramo no sufran demasiado. Es por esto que planteamos la necesidad de fomentar y gestionar las viviendas de protección oficial desde la Administración con la máxima transparencia, proponiendo paralizar las subidas de los módulos de VPO. Hay que recordar que no hace más de 2 o 3 meses la propia Consellería incrementó estos módulos, por lo tanto ha incrementado el precio del VPO. Entendemos la primacía como algo importante desde el punto de vista de la vivienda protegida en régimen de alquiler. Si no hay cultura de alquiler es porque no hay una política por la vivienda en alquiler. Creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio, por el que se adjudique la vivienda protegida de promoción pública y privada, y no los promotores a sus amigos. Prohibición del sorteo como método de adjudicación y creación de baremos que den prioridad progresiva a los más necesitados. Cuando planteamos la necesidad de eliminar los mecanismos de financiación institucional en base al urbanismo, estamos exigiendo que considere el urbanismo como una función pública y no como una expectativa privada. Estamos afirmando la defensa del interés general. Evidentemente, en la propiedad urbana, el interés individual del propietario, conseguir la máxima rentabilidad de su finca, no coincidirá nunca con el interés general. Limitar el derecho a propiedad para conseguir un incremento ordenado de la ciudad. Por lo tanto, recientemente también hemos visto que ha entrado en vigor una nueva ley del suelo. Si bien el texto mantiene unos articulados que podemos estimar positivos, en general adolece de ciertas carencias significativas que nos gustaría destacar. Es insuficiente un 30% de viviendas de protección oficial. Existe una falta de definición de mecanismo de control para asegurar que la ley se cumpla. Y establecemos la no prohibición expresa de los mecanismos que permiten utilizar el urbanismo como vía de financiación. Estamos hartos de que los ayuntamientos utilicen el urbanismo para financiar sus grandes obras. Un ejemplo lo tenemos con el circuito. También la plataforma propone, teniendo en cuenta la nueva ley del suelo, que al menos el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a la vivienda protegida. Y entendemos que la mejor manera de supervisar y regular estas propuestas es creando organismos de participación ciudadana con influencia directa en la gestión del suelo, vinculando licencias de construcción de vivienda libre al desarrollo de la protegida. En el tratamiento de la vivienda vacía pedimos que se penalice la especulación sobre viviendas. Nos achacan de que la sociedad española no tiene la mentalidad sobre la vivienda en alquiler. Perdonar, eso no es cierto. Cuando la vivienda en alquiler nos cuesta lo mismo que una hipoteca, lógicamente la gente no va a entrar en una vivienda de alquiler.
Por tanto, necesitamos que es necesario avanzar en el tema de regular las viviendas vacías, pues se siguen agolpando la mayor parte de la geografía española sin ninguna medida de alcance que influya para situarlas en el mercado. El último censo del INE, publicado en el 2001, hablaba de más de 3 millones de viviendas vacías y que hay algunos estudios que ya las cifran en 5 millones. El Partido Socialista ha ejecutado recientemente una reforma fiscal que en este aspecto no ha cambiado sustancialmente la situación. Tan solo ha reducido un 15% de las desgravaciones fiscales para las nuevas hipotecas, no para las ya formalizadas, y el gasto público en este concepto fue alrededor de 5 millones. Capital que se podría destinar a la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler. Y por parte de la plataforma, y ya por ir acabando, consideramos imprescindible la supresión de todas las figuras fiscales o financieras que favorezcan la tenencia de vivienda, ya sea a nivel estatal o autonómica. Un ejemplo que tenemos es la situación tan insostenible a la que hemos llegado. Existe un endeudamiento familiar que es más que preocupante, y más ahora con el cambio de ciclo que han experimentado los tipos de interés, tanto por cuantía como por el plazo de amortización que están asumiendo la mayoría de las familias. Entendemos que una familia o un trabajador no puede endeudarse en más allá de un 25% de su salario, y del plazo de amortización no debería estar superando los 20 años. Por esto y por mucho más hemos convocado esta manifestación, porque consideramos que existen reivindicaciones que no se están escuchando por parte de ninguno de los dos partidos mayoritarios. Con esta manifestación estamos sacando a la calle el problema que queremos que se escuche en la calle de forma pública para todos. Y sin más, agradecer a toda la gente que ha participado y ya está colaborando. Ahora paso un poco el micrófono. Nos piden que convoquemos para el acto a las 8 por Palestina en la Plaza de la Virgen, y por mañana el acto de Fórmula Verde por contracircuito, menos circuito, más ciudad verde. Por otra parte, si queréis más información de la actividad de la plataforma, ciudadanos voluntarios, pacifistas, www.viviendadigna.org. Muchas gracias, y aquí se desconvoca la manifestación. Un aplauso para vosotros.